Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo para continuar el debate sobre el Yasuní. Cuando hicimos el programa número 1 de esto, yo les dije que esto no era debut y despedida. Cuando hicimos el programa número 2 tampoco. Este es el número 3. Y habrá un número 4 en que los protagonistas que inicialmente confrontaron conmigo, confronten entre ellos o confronten con otras opiniones desde exteriores. Hoy, quien opina sobre esta causa está a favor del sí, de que sí se paralice la explotación petrolera. ¿Por qué? Nos lo va a explicar Esperanza Martínez a lo largo de los próximos 60 minutos, con el antecedente de ser una mujer luchadora por el medio ambiente y causas de derechos humanos de décadas, en verdad. Ella fue una de las asesoras de Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente. Es alguien que se ha jugado ante los organismos internacionales por las afectaciones directas que hubo allá y que cree fervientemente en que la mejor inversión que podemos hacer los seres humanos es defender la naturaleza, más que explotar las riquezas, peor cuando se lo hace en una zona como el Yasuní. ¿Cuáles son sus otros argumentos? Lo trataremos a lo largo de la próxima hora. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Hoy tratamos el Yasuní, ¿por qué sí? Estamos también en Extreme TV Cable, canal 14, que corresponde a Vito TVO, si prefieren señal de alta definición, el mismo canal, pero 709. En DirecTV, canal 194, que es Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. Emitimos desde Radio Centro, 101.3 de FM, prepárense la próxima semana para novedades en el estudio, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU a las 6 de la mañana. Ellos incluyen, aparte de su señal en UHF, una serie de cableras pequeñas en poblaciones igualmente chicas del Ecuador, con una gran penetración popular. En radio de Manaví, en cambio, 89.3 de FM, Candela, con K. Y en Riobamba, la misma frecuencia, 89.3 de FM, pero corresponde a la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Ojalá en Orellana o en la zona del Aguarico, no sé qué tan buena sea la conectividad, por una de estas vías nos puedan seguir y nos puedan ver. Una vez hicimos enlace allá con con Patricia Hualinga, a quien van a escuchar más tarde es a Alicia Cahuila. Y a quien corresponde intervenir ahora es a María Clara Triviño Martínez. No sé si eres pariente, Esperanza. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Iniciamos este programa recordando lo que el presidente Lasso destacó que sería el mayor problema si se paraliza la explotación petrolera en el Yasuní. El impacto va a significar cerca de 1.200 millones de dólares a las arcas fiscales. Pues habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní. Esperanza Martínez, 63 años, es bióloga, abogada, tiene una larga trayectoria frente a Acción Ecológica, se la constituyó como un organismo combativo con un claro rol de denuncia frente a injusticias sociales y problemas medioambientales. 30 años de experiencia en esto aproximadamente, ha sido una de las 5 mujeres defensoras de derechos humanos que denunció su caso ante la CIDH en octubre del 2015. Y si sigo con su historia, que es fascinante, se me acaba el tiempo del programa. Después, algún rato hablamos de eso. Porque cuando estuve repasando su biografía,
A propósito de esto, me quedé sorprendido. Ahora vamos a la razón central, por qué usted impulsa que sí se detenga la operación petrolera, y comencemos refutando lo que ha escuchado decir al presidente Lasso, que se van a perder 1.200 millones de dólares al año y que seguramente haya que buscar otras compensaciones como subsidios, por ejemplo. A ver, creo que lo primero es, ya es momento en que empecemos a pensar que no es posible establecer zonas de sacrificio para justificar cosas. Estamos hablando del Yasuní, que tiene el régimen de conservación más fuerte de este país, es territorio indígena, parque nacional, reserva de la biosfera, es decir, tiene el régimen de conservación más importante y eso ya es razón suficiente para conservarlo. ¿Por qué le llaman zonas de sacrificio? Una zona de sacrificio es una zona que en la que se decide que vamos a sacrificarla porque vamos a obtener algo que va a beneficiar al resto. Este es un concepto que ya ha sido establecido no solamente por la literatura ambiental, sino que ya ha sido acogido inclusive en las instancias internacionales que trabajan temas ambientales. Aquellas zonas en donde uno decide que va a estar el basurero, que van a estar los mecheros, que va a estar, la industria, que van a estar una serie de actividades que son perniciosas para la naturaleza. Esperanza, y por no sacrificar esa zona, ¿va a sacrificar a los millones de ecuatorianos que necesitan esos ingresos? Efectivamente, ahora vamos a hablar de los 1.200 millones, vamos a asumir que es verdad. Vamos a asumir que son 1.200 millones, yo no soy economista, no quiero discutir, pero he escuchado muchos argumentos de que no es ni siquiera la quinta parte. Correcto. De esto, pero no voy a discutir Ya. esto. Asumiendo que son 1.200 millones de dólares que hemos obtenido desde el 2016, en donde empezó la actividad petrolera de este campo, estamos hablando de 8.400 millones de dólares que se supone iban a ayudar para la salud y para la educación, pero que sin embargo realmente nos preguntamos dónde están. Desde Yo creo que se lo primero, instaló la operación petrolera, sí, no se generó eso. Es Efectivamente. posiblemente en los últimos 3 años, pero sí son por lo menos 4.000. Digamos, es mucho dinero cuya justificación era el que iba a ayudar a la educación, a la salud. No ha pasado. ¿Qué es lo que yo creo? Estamos haciendo malas cosas. Tenemos que hacer bien. Y si queremos hacer bien, tenemos que votar sí. O corruptamente las cosas. Este es un punto muy una interesante. cosa es hacerlas mal o equivocadas. Tienes toda la razón. Y otra cosa es hacerlas con corrupción. Si uno calcula que los últimos 10 años en materia petrolera han habido 15.000 millones de dólares de corrupción, en donde las autoridades que han pasado en el manejo de este campo o están presas o están prófugas, uno dice, eso no puede continuar. Si uno quiere cambiar y uno dice, eso no puede continuar, entonces uno vota sí. Porque lo que estamos proponiendo es hacer un cambio a esta manera de trabajar estas relaciones, territorio, riquezas naturales, necesidades. Es decir, miren, para compensar lo que se pierde con el Yasuní, bastaría no parar la corrupción en el sector petrolero, porque nunca va a parar. Disminuir a la mitad. ¿Qué tal? Vamos con alguien que es parte del sector petrolero ahora y antes, miren lo que opinaba María Clara. Bien, vamos a recordar lo que el actual ministro de Energía dijo cuando no estaba en esa función. Estamos hablando del año 2019, mientras que hace poco expresó que el crudo del Yasuní era prácticamente brea. Es una muy mala decisión, es una zona ecológicamente muy sensible, hay pueblos no contactados que pueden ser aniquilados, puede cometerse un genocidio. ¿Por qué llevan la frontera petrolera a sitios en los cuales hay tanta sensibilidad humana y ecológica que van a causar enorme daño y a la final se van a quedar en la mitad? Porque no va a haber el dinero, este país no lo tiene, para terminar con el desarrollo. Uy, Fernando Santos Alvite, ambientalista. Híjole, ¿lo van a afiliar a Acción Ecológica ustedes? En absoluto, lastimosamente. Yo quisiera decir que con este tipo de comentarios se revela una ecuación que es muy común cuando uno quiere imponer estos grandes proyectos o establecer zonas de sacrificio. Y es que cuando se va a iniciar la actividad se inflan todos los datos. Es mucho lo que se va a obtener o es mucho lo que se va a perder si no se hace la actividad. Pero el momento en que uno pide cuentas y dice, bueno, ¿qué pasó con el dinero? Entonces se bajan las costas. Era pésima idea. La verdad es que era pésima idea porque efectivamente, y fue advertido, el petróleo de ese bloque es un petróleo extremadamente pesado. Y eso no solo describe al tipo de crudo, describe a un crudo que está repleto de desechos. De cada 100 barriles, se calcula que 7 son petróleo. Todo lo demás son desechos. Y ese petróleo que sale es pesado, es brea. Es muy caro extraerlo.
y es muy costoso refinarlo y por lo tanto la utilidad que puede generar es más baja que la usual. Ahora, contrastemos esta opinión con otra del sector. María Clara. Y esto es acudiendo a los argumentos de los Waorani, que viven cerca de la explotación petrolera. Uno de ellos estuvo precisamente aquí para expresar lo siguiente. A su comunidad de 170 personas, ¿en qué le ha servido que haya explotación petrolera cerca? ¿Cómo se han beneficiado ustedes? ¿En qué los han ayudado? Lo que decía temprano, o lo que dice el señor alcalde, para nuestra vida queremos, más cortos. Ponte que mantenga baja tierra. ¿Qué vivimos? ¿Qué vamos a hacer más allá? ¿Ayudarían Estados Unidos? ¿Qué tipo ayudaría? Si llegar a Estados Unidos, hacemos diálogo. Estados Unidos dice, voy a dar esto, voy a dar acuerdo. Pero ningún momento, hasta ahora. 10 años atrás, antes de que el petróleo se comenzara a extraer en el Yasuní, ¿de qué vivían? Antes vivíamos adentro temas de Yasuní. Ni siquiera salimos a ciudades, ni siquiera compramos vestimenta, vivíamos tipos naturales. Ya, una casa típica, chozas. Ni siquiera en esta época usaba sal. En esta época ninguno usaba de botas lo que usamos actual. Pero hoy vida cambio. Actualidad cambio de vida. Entonces hoy necesitamos dinero. Hay varios planteamientos concretos para ustedes. Les dice primero, ¿nos van a ayudar los Estados Unidos si nos quedamos sin explotación petrolera? Segundo, ¿por qué no vinieron los Estados Unidos a dialogar con nosotros? Tercero, a raíz de la explotación petrolera hemos tenido esta serie de beneficios, conexiones, dinero, en fin, respóndales. A ver, yo ordenaría un poco algunos de los argumentos. Lo primero es que cuando hay este tipo de emprendimientos, hay unos elementos que son típicos. Se llama seducción, chantaje, empobrecimiento. Y funcionan concatenadamente. A medida que yo empobrezco el ecosistema y la gente ya no puede vivir, entonces seduzco y le ofrezco algo o actúo con elementos de chantaje. Realmente la empresa petrolera se convirtió en esa zona en la única posibilidad de solucionar los problemas que la misma empresa causaba. Por ejemplo, tengo un problema de salud. ¿A dónde puedo acudir? La ausencia del Estado ha sido lamentable y creo que es una de las cosas que tenemos que prepararnos desde ya. Porque sea la respuesta sí o sea la respuesta no, tenemos que enfrentar una situación que ahora se ha puesto muy en evidencia. Le tiene María Clara una pregunta sobre eso al final, por eso no me anticipo. Antes, ¿los sedujeron a gente como Kewanto Gavamo? Yo no sé, yo no conozco específicamente la actividad de los compañeros, pero sí siento que la empresa ha actuado de una manera muy perversa al colocar sobre el tapete una serie de elementos que distorsionan elementos culturales. No quiero decir, o sea, si la gente quiere cambiar y quiere adoptar otro tipo de vida, tiene todo el derecho de hacerlo, pero lo cierto es que en estas zonas lo que se ha logrado, lo que se ha determinado es que la gente, los compañeros, los Waorani, los indígenas, que son de reciente contacto, acepten una serie de actividades a costa de renunciar a otras formas de vida. ¿El chantaje cuál es o de quién es? El chantaje es de la empresa petrolera que te dice si no me aceptas este permiso, no te voy a contratar como trochero de la... ¿Y el empobrecimiento dónde se ha dado? Si de lo que él describe, más bien es lo contrario. El empobrecimiento es una cosa que uno tiene que ver en un tiempo, en unos plazos un poquito más largos. Uno empobrece un ecosistema cuando, por ejemplo, tala, o cuando, por ejemplo, hace ruido y por lo tanto ya no tienes cacería, o cuando, por ejemplo, contaminas el agua y ya no tienes entonces peces. Cuando se introducen algunas necesidades en esta zona, por ejemplo, la industria petrolera introdujo el gusto por el alcohol. El pueblo guaraní no consumía alcohol, pero después se introdujo el tema, fue un cierto tipo de actividad que se inducía. ¿Es el costo de la civilización? Es el costo de la civilización. O la aculturación, como es una mezcla de las dos, pero que finalmente es un empobrecimiento no solamente cultural, sino también material, que se compensa con sistemas de chantaje y seducción. Fíjese que lo ve usted así, como una persona distante y culturalmente distinta.
Ellos este rasgo que usted acaba de describir no lo ven así. Lo ven absolutamente así. Lo ven así. como un acceso al progreso. Sí, no todos. O sea, creo que el problema que tú tienes con los guaraní, yo voy a esta zona no 30 años, pues, 37 años. Y él dice que ustedes no han dialogado con ellos. No, seguramente lo conocí cuando era chiquito. El tema que hay... Y otra cosa, antes de que me vaya al punto, enseguida vamos a hablar del tema, Esperanza. Él se pregunta cómo los van a ayudar ustedes si la operación petrolera cesa. A ver, yo creo que nosotros tenemos que jugarnos y que comprometernos a tratar de incidir y hacer un compromiso ciudadano de los gobiernos locales, del gobierno nacional, de la comunidad internacional, en realmente enfrentar un hecho al que le hemos dado un poco la espalda, y es cuál fue el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de esos pueblos. Cómo en la medida en que el Estado asumía esta presencia y asumía que la empresa petrolera era el Estado en el lugar, hubo un abandono permanente de esos sistemas de salud, de educación, de bienestar social y de cumplimiento de derechos. Creo que esta consulta debe comprometer a cada ciudadano, una vez que firma, a saber que ellos tienen derechos y que esos derechos tienen que ser protegidos. Y creo que nosotros, toda la gente que está en este momento articulada y pensando que queremos hacer esta transición a un Ecuador postpetrolero, nos lo vamos a tomar en serio. Todo el grupo que apoya el sí, si gana en la consulta, está obligado moralmente a impulsar al Estado a volcarse allá con presencia, como compensación a la ausencia de lo que sería la actividad petrolera. Yo diría que esa es la condición ideal. Uno no puede obligar a nadie. Ustedes van a liderar esa causa. Nosotros vamos a comprometernos, y desde ya nos comprometemos a estar presentes en esa causa. Yo no sé si liderar, porque eso es algo que decide la población si te entrega a ti. Es que ustedes, pero sí ustedes han liderado la otra. Sí, no, estar. Estar a la cabeza y comprometida. Hay una virtud y una valentía enorme y una persistencia impresionante. De 12, aquí me dijeron, no somos 12 ni somos 30, somos miles que se activaron con lo de las firmas. La verdad es que yo creo que este compromiso nuestro es un compromiso con la vida y es un compromiso con la posibilidad de cambiar, de hacer una transición y de tomarnos en serio. No es solamente ganar la consulta, nosotros queremos un después. Esto de la transición y este después es un tema por otro programa que algún rato quiero que abordemos, porque es el telón de fondo. Es decir, nosotros estamos contribuyendo a respetar y conservar un planeta, una naturaleza que todos los demás están destruyendo. O sea, vamos a ser los únicos papistas, más papistas que el Papa, aquí. ¿Qué hacen los demás? Yo te voy a decir que soy una persona que sería incapaz de cometer corrupción a cuenta de que si todos corrompen y viven de esto. Así, creo que hay unos valores a los que uno le apuesta, y yo quiero un planeta, y estoy segura que no estoy sola en esta causa, pero sí me inscribo, y no va a ser lo que los otros hacen mal lo que inspire mis pasos. No fue eso lo que quise decir, por si acaso. Yo sé. Si todos los demás se corrompen, ¿por qué somos los únicos honestos? ¿Ya? En esa causa estamos justos. Una objeción más a posiciones como las de Esperanza. María Clara. Y ya que estamos escuchando a quienes están en la zona de influencia del Yasuní, esto fue lo comentado en cambio por el alcalde de Aguarico, que estuvo en este mismo estudio, a nuestro director Carlos Vera. Consideramos nosotros que en el cantón es una realidad que no solamente es parte de un sistema de vida, sino que también de un sistema económico que no solamente mejora y sustenta a la región, sino que también genera un gran aporte para el país. Es el único cantón de la región amazónica que en toda su jurisdicción tiene una planta, más de 16 plantas de tratamiento de potabilización. Este es solo un ejemplo de cómo una autoridad local defiende que se mantenga la explotación petrolera, porque los beneficios en acceso a cuestiones como agua potable o agua mejor solo han sido posibles gracias a esto. Si eso cesa, le van a privar de esa calidad de agua a la población. Y claro, la solución es que el Estado lo haga. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Sistemáticamente, históricamente, porque inclusive no es rentable políticamente, hay menos votos, el Estado está ausente de esas zonas. ¿Qué decirle a alcaldes como este? Lo primero que le diría al alcalde es que él debería tomar en cuenta que la causa fundamental de contaminación, por ejemplo, del agua,
tomando el ejemplo que él coloca, es justamente la industria petrolera, y justamente industria petrolera como la que estamos hablando en el ITT, que lo que te genera es una gran cantidad de agua tóxica. Yo siempre pongo el ejemplo del agua tóxica porque el agua tóxica es transparente, uno no se da cuenta, uno entra al río porque no está la mancha de petróleo. Si yo veo una mancha de petróleo no me meto en el río, pero esos ríos están repletos de esa agua que a razón de 100 barriles, de cada 100 barriles que se extraen, 93 son aguas tóxicas y 7 son petróleo. Esa agua tóxica, si bien una parte por lo menos de ella se reinyecta y se transporta hasta la zona del Edén, en el caso del ITT, es un agua que termina contaminando los ríos. Entonces vamos a necesitar realmente bajarle a esa cantidad de plantas de tratamiento, porque va a estar el agua menos contaminada, pero sí, vamos a tener que dar a la gente agua limpia, como a todos los ecuatorianos. Vamos ahora a la opinión de alguien que está en la industria petrolera y a quien le debo una disculpa. David Almeida, alguna vez lo dejamos a medio camino con los pasajes comprados inclusive para un programa y estar en el set. Retomaremos la ocasión y le repondremos lo de los pasajes por si acaso. Aclarado ello y presentado las disculpas, usted es miembro de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, secretario general de ANTEP. Bienvenido. ¿Con qué argumentos contrapone usted los que ha dado aquí Esperanza Martínez? Buenas noches, Carlos, Esperanza, muchas gracias por la oportunidad. Sí, a ver, a mí me sorprende un poco la ligereza con la que se sueltan algunos datos técnicos que tienen que ser contrarrestados con quienes operamos directamente ahí, ¿no? Por ejemplo, el último argumento de Esperanza respecto del agua tóxica. Bueno, el nombre técnico es agua de formación. Y en el ITT, toda el agua de formación se reinyecta. No hay una sola descarga a los ríos porque los trabajadores, los técnicos formados en universidades ecuatorianas con plata del pueblo ecuatoriano para resolver problemas como este, que es cómo explotar crudo de una zona ecológicamente sensible, hemos hecho un gran esfuerzo de ingeniería precisamente para resolver estos problemas. David, perdón, hay una primera precisión, porque técnicamente yo no comprendo qué es un agua de formación. ¿Qué es agua de formación primero? Y segundo, ¿cómo asegurarse que el 100% de esa agua se reinyecta? Ya, agua de formación es el agua que viene asociada al crudo en el reservorio. En todo reservorio de crudo existe agua y existe crudo, siempre. Por esa agua evidentemente es agua contaminante, que obviamente en la época de Texaco ustedes recordarán uno de los problemas que se tenía en el oriente, porque era empresa extranjera, porque no le interesaba cuidar la selva, eran las famosas piscinas de desechos, por ejemplo, o las descargas que se hacían al ambiente de esa agua de formación. Hoy, manejado por la empresa estatal y por técnicos nacionales, esos problemas se han resuelto en el ITT mediante la reinyección de esa agua a los mismos reservorios, e incluso a reservorios más abajo de los reservorios productores, para no tener una sola descarga al ambiente. ¿Cómo tener prueba de ello? Es el control del Ministerio de Ambiente, porque para hacer una descarga al ambiente se necesita inclusive una licencia ambiental, y esa licencia ambiental tiene que tener un registro del Ministerio de Ambiente de cuánta descarga se hace al ambiente y en qué parámetros, cuándo se realiza. La otra cosa, David, si la operación es tan limpia, no tan impecable y no tan no contaminante, eso es imposible. De que sea el mínimo contaminante, si es posible, con el mínimo impacto, si es posible. ¿Por qué no hay sectores independientes que sean esta auditoría? Lo que hace el Ministerio de Energía, audita el Ministerio de Ambiente. Si es el propio gobierno, es el propio Estado, si están seguros de este tema. Inclusive antes de la consulta, ¿por qué no llevan ustedes a un grupo de observadores o conocedores independientes que den su opinión? Y no como el gerente general, a un grupo de periodistas 12 horas a ver en la carrera lo que les quieren mostrar y luego a salir de allí. Bueno, primero eso tendrá que responderlo el gerente general, evidentemente, pero lo que sí le puedo decir, Carlos, es que sí hay veedurías ciudadanas y de hecho la veeduría de la comunidad. Acabamos de escuchar precisamente al alcalde de Aguarico, al representante de la comunidad Cahuimeno, hay otra comunidad también ahí, la de Boca Tiputini, que todo el tiempo también están auditando lo que hacemos ahí. Es decir, hay una situación real. Cuando se habla, por eso decía con mucha ligereza de datos técnicos, hablar de que hay una brea y que la mayoría es desecho tampoco es cierto en el crudo, por ejemplo. Ese crudo, la mayoría de crudo que se exporta en el Ecuador es de hecho crudo napo, que es el crudo que proviene en su mayoría del ITT y que sí es apetecido en otras refinerías.
De hecho, el precio de exportación de ese crudo el año pasado fue de $82,17 por barril, el precio promedio. Y de ahí salen las cifras de los 1.200 millones de dólares en utilidades, que se puede calcular fácilmente. Entonces, el asunto es, por eso decía, hay una veeduría de la comunidad inclusive. La comunidad participa. Ingeniero, pero esa comunidad no es técnica, no tiene criterios sofisticados, científicos para evaluar el impacto como otros. Si están tan seguros de la calidad de la operación, vuelvo a insistir, inclusive en el tiempo que falta para la consulta, ¿por qué no llevan un grupo que dé su opinión independiente? Porque una cosa es que lo diga usted, parte interesada, otra cosa que lo diga Petroecuador, parte interesada, y otra cosa que lo avale alguien independiente. A ver, primero, la comunidad no es que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque cuando hay una descarga de crudo o de agua al agua, evidentemente hay un problema social ahí, inmediatamente la comunidad salta, ¿no? O sea, no es que no saben lo que está pasando. La comunidad sabe y tiene perfecta experiencia con lo que pasaba con Texaco en la selva, no dije que no efectivamente es lo que nosotros criticamos de lo que sucede ahí. No dije que no saben, no ponga palabras en mi boca. Dije que no son técnicos y científicos, o sea que no tienen criterios sofisticados para esa evaluación, que es distinto. Sí, pero es que es lo mismo del otro lado. A ver, nosotros, como he dicho, yo no manejo la empresa, debería resolver el gerente, pero sí sabemos que hay veedurías ciudadanas que han estado a lo largo de los años visitando. Sé que también hay la veeduría de la comunidad que está ahí, y también estamos nosotros como trabajadores, Carlos, porque, como decía, la diferencia fundamental entre lo que ocurre ahora y lo que ocurría antes, era que antes a empresa extranjera con técnicos extranjeros no le interesaba lo que ocurría en la selva, y ahora sí nos importa a nosotros lo que ocurre en la selva. O sea, la diferencia es que los técnicos nacionales hemos puesto un gran esfuerzo por resolver este problema, porque ahora nos ponen en la dicotomía de decir, o se explota o no se explota, cuando la respuesta es, para eso es la ciencia. La ciencia nos permite a nosotros explotar con una mínima afectación ambiental, y lo hemos demostrado, porque de hecho en estos 6 años no existe ninguna prueba de que la operación petrolera en este bloque haya generado una sola especie de flora o fauna que se haya extinto, se haya afectado. O de que haya un solo pueblo no contactado que se haya exterminado por la explotación petrolera, que eran los supuestos hace 10 años antes de la consulta. Tengo que llegar hasta ahí. Una pregunta adicional. ¿Se inscribieron ustedes como parte de la gente a la que se le puede hacer, se escribió ANTEP, como parte de las organizaciones que podían hacer campaña, en este caso sería por el no? No, y le cuento una anécdota, Carlos, de esto, que es parte de nuestra crítica al Consejo Nacional Electoral. Para las organizaciones sociales pusieron una serie de requisitos, entre ellos que la organización debe ser obligatoriamente una confederación, y yo tenía que hacer una declaración juramentada de que yo agrupo a otras organizaciones. Si somos una organización nacional, pero no agrupamos otras organizaciones, no podemos participar. Pero en el mismo reglamento incluyeron la posibilidad de que los proponentes de la consulta puedan hacer campaña sin cumplir con esta serie de requisitos que nos imponen a las organizaciones sociales. Y a pesar de que incluso agrupan a menos miembros que las organizaciones que podíamos hacer campaña en este sentido, como la ANTEP. Entonces hay una serie de discriminación también en el Consejo Nacional Electoral. Le anticipo que lo tengo en agenda para el debate que armaremos 2 Yasunidos, o del grupo ambientalista y 2 de los contrarios, para un programa posterior y de una duración especial. Espero esta vez no quedarle mal como la anterior. Tiene mucho que refutar ahí, Esperanza. Puedo ir en orden porque sí, la idea es hacerlo en corto. Primero, que creo que es mejor no utilizar adjetivos, no creo que se pueda hablar de ligereza, porque o se trata de descalificar a quien lo dice o a los argumentos que utiliza. Quien lo dice sabe sobre petróleo. Yo dirigí 10 años una red sobre actividades petroleras y trabajé muchísimo con trabajadores petroleros, no solamente del Ecuador, sino de varios países, y además soy auditor ambiental. Segundo, efectivamente la operación ha cambiado un poco, digamos, sí ha cambiado la operación petrolera, a pesar de que Texaco hizo realmente escuela y fue la escuela que siguió Petroecuador. Creo que muchos funcionarios y muchas personas han intentado distanciarse de esas prácticas antiguas, pero que realmente no se ha superado una dinámica en donde lo más importante es abaratar costos, sacar la mayor cantidad de petróleo al menor costo y con el menor trabajo. Desgraciadamente es así. En el caso de del agua de formación, del agua esta de formación, que yo les llamo tóxica porque la describo, porque para el común de la gente, para los periodistas no saben qué es formación. Es un término demasiado neutro como para describirlo.
no se reinyecta en las mismas formaciones de donde se saca, de hecho se la transporta al Edén, en donde los campos, los pozos están colapsando. Básicamente, la imagen que debemos tener es que cuando sale tal cantidad de agua hay que volverla a poner, pero en el subsuelo estos yacimientos no son impermeables, sino que, digamos, son permeables, justamente, son porosos. ¿Y qué es lo que tú tienes? Que tú metes ahí una gran cantidad de agua y esa agua fluye en el subsuelo y termina en el río, y entonces uno no sabe por qué un kilómetro abajo el agua está salada, porque una característica del agua tóxica es que es salada, es muchas veces más salada que el agua de mar. Sobre el tipo de impactos que hay ya en esta zona, hay muchas pruebas. Hay pruebas satelitales, hay registros de derrames, hay fotos que demuestran el ancho de las vías que se construyeron, es decir, hay pruebas. El gran problema que teníamos en esta zona, y creo que tú hiciste las preguntas claves, en el sentido de que es imposible documentar estrictamente la prueba si no tienes acceso a entrar. En esta zona es imposible entrar ni con cámara de fotos. Ahora, debo decir que yo pude entrar, y pude entrar porque fui parte de una comisión de la Defensoría del Pueblo. Pude entrar al campo Tambococha y al campo Tiputini, y de lo que yo pude ver, no pudimos meter los elementos que queríamos meter un laboratorio, queríamos meter unos equipos de sonido, queríamos meter una serie de instrumentos, no nos dejaron meterlos por el argumento de que... Con más precisión. Exactamente, con el argumento de que teníamos que demostrar que estaban registrados estos aparatos. Gran error. Pero pudimos entrar, y te voy a decir que el sonido es infernal. Tú no podías hablar con los funcionarios al lado del pozo porque hay unos tremendos motores que estarían en esta zona. Y claro, usualmente lo que te va a decir quien defiende la poca intervención en la zona es que solamente se ocupa media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas. ¿Y el sonido? Y el sonido no está controlado por la frontera, por la valla metálica de este lugar. Lo que se han derramado son 18 barriles. Exactamente, y siempre te bajan el número de barriles derramados, porque normalmente se contabiliza lo que se puede recuperar y lo que no se ha recuperado. Tenemos que hacer aquí la primera pausa del programa. Se nos ha consumido media hora, pero creo que ha sido enormemente útil y con opiniones muy diversas para que ustedes se formen la suya. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque se une a nosotros como panelista vía Zoom Jorge Ortiz, periodista. Los prejuicios lucen mayores que los beneficios para la explotación petrolera del Yasuní, pero para el resto de las zonas sensibles la lección debe ser ni un paso más. Verá a su manera. Crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. A ver, dígame lo que me está diciendo otra vez. ¿A qué rato voy a hablar? ¿A qué rato voy a hablar de las bellezas del Yasuní? ¿Cuáles son las bellezas del Yasuní? Los delfines rosados, los jaguares, los árboles gigantescos, los árboles más grandes de toda la cuenca amazónica. O sea, el Yasuní es realmente un paraíso. ¿Y ahí qué riqueza le va a dar eso al Ecuador? ¿Qué riqueza le va a dar eso al Ecuador? Que no le da ninguna, porque no se explota el turismo ambiental ahí, no se explota los observadores de pájaros allí, no se explota, qué sé yo. La defensa de la naturaleza es una riqueza explotable. Vean lo que hace Costa Rica, siendo un país 10 veces menos megadiverso que el Ecuador. Perdóname, te puedo recitar un poema que dice Machado, dice: es de necio confundir valor con precio. Claro. La naturaleza porque tiene un valor. Porque no hay que confundir valor y precio, dice. A ver, no, yo me lo sé. Yo me lo sé, se llama... no es que no vuelva porque no he olvidado. Es que perdí el camino de regreso. De lejos dicen que se ve más claro, ya que no es igual quien anda y quien camina y todo lo demás, sí. O dejemos un rato la poesía y volvamos al tema, María Clara. Con un conjunto de pobladores de la zona del Yasuní, la dirigente comunitaria Ana Cahuila sustentó en estos términos su posición favorable al sí, es decir, que sí se suspenda la explotación petrolera en el Yasuní. Nuestros abuelos no sabían escribir, pero tenían su lanza para reclamar su derecho, su casa, que se han respetado, nos han dejado. Por eso nosotros somos mujeres, hombres, queremos esta vida segura en Yasuní. Votar por consulta sí al Yasuní,
queremos que nos dejen en paz por fin. Si ganamos, vamos a hacer un alivio en la Amazonía para que los hermanos talmenani, para que los hermanos guaraní y otras nacionalidades podamos vivir, por lo menos respetando este territorio. Esa fue una declaración que le hizo Alicia Cahuila a FM Mundo. Enseguida, justo con Jorge Ortiz, que tiene un programa allá los días viernes de 8 a 9 de la mañana y reprise aquí en Radio Centro los sábados de 9 a 10. Antes les recuerdo que, en cambio, el reprise a las 48 horas en este programa lo hace OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras, Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Ahora sí, bienvenido Jorge, buenas noches. Has escuchado tú dos opiniones distantes, pero iguales, no distintas. La de una ambientalista como Esperanza Martínez y la de una guaraní que reside en la zona, que dice que quieren seguir teniendo su ambiente como estaba. ¿Por qué decirle esas dos tendencias muy distintas pero coincidentes que no hay que paralizar la explotación petrolera? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Para mí, tomar la decisión de votar no, es decir, no a la suspensión de la explotación de petróleo, fue muy difícil, muy doloroso, porque creo que los argumentos como los de Esperanza y como de todos los ambientalistas son perfectamente válidos, muy comprensibles, muy dignos de todo elogio, de todo aprecio, pero lamentable, yo tuve que poner en la balanza las opiniones favorables a la una y a la otra tendencia. Y te aseguro, Carlos, que tuve mucho cuidado en balancear las dos opiniones, en buscar opiniones fuertes, en documentarme, en tener opiniones y documentación que vaya más allá de la documentación limitada al tema del Yasuní. Y he tenido, y lo planteo así como un imponderable, que decir no, porque siento que pese a lo que significa el Yasuní en su belleza, en su diversidad, en sus maravillas, el Ecuador es un país pobre. No es cierto lo que nos han repetido muchas veces de que este es un país rico, es un país pobre, con una economía muy frágil. Y prescindir de 1.200 millones de dólares anuales es materialmente imposible. Generaría una cantidad mayor de pobreza, de miseria, de delincuencia, de inseguridad, porque se perderían empleos, porque el país tiene pocos ingresos y no tiene cómo reemplazar esos 1.200 millones de dólares. Entonces creo que el no es una opción agradable, es una opción profundamente desagradable, pero no nos queda otra. Jorge, te menciono 3 alternativas. Una la mencionamos aquí hace un rato. Con reducir a la mitad la corrupción petrolera, fíjate que no te hablo de eliminarlo, ya se generan los fondos que faltarían. Primera cosa. Segunda cosa, por cobrar los impuestos que no se han cobrado a los grandes evasores, la evasión tributaria está entre 4.500 y 7.500 millones de dólares. La mitad de los 4.500 ya se generaría eso. Tercera medida, urgente. Por aumentar la producción petrolera en otras zonas, ya se generaría eso. ¿Por qué aferrarse tanto a los 1.200 millones de dólares? Carlos, yo no tengo las respuestas de un economista que te pueda decir cómo se pueden lograr reemplazar esos 1.200 millones de dólares. Lo he leído, lo he escuchado, he conversado con varios de los economistas más sólidos, más conocedores y desde mi punto de vista más rectos y correctos de este país. Y todos ellos llegan a la conclusión inequívoca de que no tenemos manera, ni en el corto ni incluso en el mediano plazo, tal vez sí en el largo, pero no en el corto ni en el largo, de reemplazar esos 1.200 millones de dólares. Quizás los gobiernos sucesivamente hubieran podido eliminar o disminuir esta dependencia del petróleo si hacían dos cosas. La una, eliminar el subsidio a los combustibles fósiles, al consumo de combustibles fósiles. Ese es un subsidio que, según cifras del Diario del Universo, significan 4.560 millones de dólares anuales. Si hubiéramos eliminado ese subsidio, o lo hubiéramos focalizado, pero focalizado en serio, dejándolo en 500, 600, 800 millones de dólares, no 4.560 millones,
probablemente no tendríamos esa dependencia del petróleo del Yasuní, como dicen los economistas serios que tenemos. Y por otro lado, si el gobierno de Rafael Correa no hubiera desperdiciado en consumo, en obras innecesarias, en corrupción, en obras poco duraderas aunque necesarias, esa enorme bonanza única en la historia del Ecuador, de los precios del petróleo que tuvimos entre los años 2008 y 2014, 7 años en los cuales el Ecuador tuvo unos ingresos que no había tenido ni siquiera en el boom del cacao en el siglo XIX, ni tampoco en el boom del banano en el siglo XX. Fue un boom impresionante. Si el gobierno de Rafael Correa hubiera manejado ese dinero con responsabilidad, pensando no en la gloria del mandatario, del caudillo, sino en darle al Ecuador una economía estable, sólida, no dependiente de los precios de las materias primas, vulnerables, cambiantes, en lo cual el Ecuador no tiene ninguna incidencia. Probablemente no tendríamos esa necesidad, pero los economistas dicen hoy, 2023, 2024, no tenemos opción a esos 1.200 millones de dólares. Gracias, Jorge. Con un agravante muy amable. Correa impulsó la campaña para no sacar petróleo de allí y a cambio obtener del mundo un mecanismo determinado de financiamiento. De paso, Esperanza fue parte de esa iniciativa y Correa mismo fue quien traicionó su promesa, inclusive llegando luego al delito de cambiar los mapas de la zona para que aquello donde se necesitaba perforar petróleo no pareciera parte de la zona intangible. Pero yendo a lo que Jorge reclamaba, que fue lo que hablamos al principio, Esperanza, pero usted decía, lo importante no es cuánto se pierda, la cifra puede ser menor, 150, 400, no hablemos de la cifra entonces. ¿Qué proponen ustedes, o mejor dicho, respaldan ustedes que se eliminen ciertos subsidios, respaldan ustedes que se aumenten ciertos impuestos para compensar una reducción que Jorge Ortiz ve dramática porque bajan los fondos para combatir la pobreza e incluso la delincuencia? Yo diría, es que el problema no es, el problema no es la dura decisión que se tiene que tomar. El problema es que lo que estamos enfrentando ahora fue el resultado de un fraude. Estamos hablando de unas operaciones que son ilegítimas, que nacieron producto de un fraude y de un proceso de trampa con el conjunto de la ciudadanía, que es cambiar los mapas, que era haber interferido en la recolección de firmas, haber descalificado que solo 10 años después de haber hecho nuevas evaluaciones firma por firma y haber hecho procesos legales, hemos logrado demostrar que ahí hubo un fraude, una estafa a la democracia. Si a esa estafa le sumamos la estafa de la corrupción y si finalmente le sumamos una estafa que me parece muy interesante, que quiero matizar, que es la del subsidio, porque cuando uno piensa en el subsidio piensa automáticamente en la protesta social que podría haber por los subsidios. La empresa más subsidiada, no solo de este país sino del mundo, es la industria petrolera. Uno no sabe cuánto está subsidiando cotidianamente en energía, en seguridad, en transporte, en el caso del ITT, en combustibles ligeros, en diluyentes, en construcción de infraestructura. Ellos no pagan por uso de agua. Todo esto por consumo de agua ellos no pagan. Determina que ellos tengan unos costos que hace que se infle, ya no vamos a decir la cifra, que se infle la cifra, cuando es una operación que es en el fondo perjudicial si es que queremos ponernos juiciosos con el tema de los subsidios. Okay. Tenemos que cambiar, y si queremos cambiar, hay que votar sí. Casi me convence. Cuando conversamos al principio le decía que esta vez lamentablemente no comparto su posición y al final explicaré por qué. Ahora, proseguimos contigo, María Clara. Al volver en el siguiente bloque se une a nosotros como panelista vía Zoom Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Los prejuicios lucen mayores a los beneficios al parar la explotación petrolera del Yasuní, pero para el resto de las zonas sensibles la elección debe ser ni un paso más. Verá a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Esta es la primera plana de la prensa de mañana. Expreso dice: Durán está en ruinas. El gobierno le echa tierra al intento de soborno a Zapata. ¿Qué estamos hoy?
10. ¿Hoy es lunes? Ya, esto está bien, esta es la portada de martes, ok. El Consejo calla ante la queja de San Borondón. La tecnología llega al rescate, esto es en el tema de la policía, una nueva vía para poner en orden una empresa. La petición podrá llegar de los mismos acreedores según un nuevo decreto ley. Esta es la quinta iniciativa del proyecto de decreto ley de urgencia económica del presidente a la Corte Constitucional. El Universo, ruta del Spondylus con gran socavón. Luego de 6 meses se reanuda audiencia de ISPO. El Ecuador es el tercer país con alto flujo de migración del Darién. Se alista obra el Cuartel de las Locas y Barcelona recibe hoy a estudiantes. El Diario de Manabí, niño de 3 años grave tras accidente de un gusanito. 9 cantones con más riesgo. Según datos del GPM y del MAG, son más propensos a inundaciones y deslizamientos de tierra. En Portoviejo, pescados pequeños como la cucharita escasean en el mercado. Vamos ahora con Fernando Benalcázar, él fue viceministro de Minas. Y lo que más recuerdo de su trayectoria vinculada a la explotación petrolera es que cuando era parte de Encana, que si no me equivoco era una empresa canadiense, él le propuso y consiguió que la empresa devolviera una parte de un bloque o un bloque en donde se detectó que habían pueblos no contactados. Con ese antecedente, yo esperaba que Fernando Benalcázar estuviera por el sí, pero está por el no en el Yasuní. ¿Por qué? Bienvenido, es decir, por no paralizar la explotación petrolera. Bienvenido, ingeniero. Micrófono. Fernando, prenda el micrófono. El micrófono, Fernando, préndalo. ¿El micrófono? ¿El micrófono está apagado? No. ¿Me escuchan ahí? Ahí, ok, ahora sí. ¿Está conmigo? Ahora sí, dele. Ya, perfecto. Ok, buenas noches, Carlos. Un gusto tener los años. Directo al grano, voto por el no porque estoy absolutamente convencido, y lo hemos probado a lo largo de casi 3 décadas, que la actividad petrolera ha sido exitosa en 3 bloques dentro del Parque Nacional Yasuní y ahora el bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní y su campo ITT. Tiene un rol importantísimo el desarrollo del sector petrolero, con la mejor tecnología y con el respeto ambiental y social. Ese rol, poniéndolo en términos muy sencillos, busca que el desarrollo económico de un país a través de la producción del petróleo y manejado de una manera consistente con el entorno, las comunidades y el ambiente, den un equilibrio para crecer. Nosotros de ninguna manera podemos acusarle, como he escuchado en este debate, que la industria petrolera ha sido la causa de la corrupción. La causa de la corrupción no ha sido la industria, sino los malos gobernantes, los malos administradores, los pésimos gerentes de las empresas que han tenido la responsabilidad en algunos casos, con excepcionales, con grandes excepciones. Hay gente de primera también en la industria petrolera. Y una cosa paradójica que yo no me paro de repetir, y usted puso en la introducción la delimitación de la zona intangible, es un claro ejemplo de eso, es creer firmemente que se pueden manejar las cosas en esa combinación de los 3 elementos. Y en el caso puntual del campo ITT, yo voto no, porque la protección del ambiente y del entorno solo ha sido efectiva gracias a la presencia de la industria petrolera. El rato que no hay una empresa petrolera que impone controles y cuidados a las vías de acceso, fluviales, terrestres, cualquiera que ésta sea, viene de manera galopante lo que estamos viendo en el resto del país: minería ilegal en la cuenca baja del río Napo, tráfico ilegal de especies, compromisos que podrían, descuidos que podrían comprometer en algún momento dado con los pueblos no contactados que eventualmente podrían transitar por esa zona. Y no se diga con el tráfico de especies y la tala ilegal de madera. Ingeniero, suena paradójico, pero si no estaría ahí la industria no pasaría así. Muy amable. Dice Fernando Benalcázar, inclusive algo que no habíamos incluido hasta ahora, que la presencia de las empresas petroleras, en este caso de Petroecuador, en esa zona, con las restricciones y en condiciones en que operan, impide que otros depredadores, madereros, minería ilegal, caza, transiten o ingresen, con lo cual eventualmente su salida permitiría aquello.
Me parece una locura la afirmación. No es papel de la industria petrolera el hacer control territorial, controlar los ríos, controlar la maderera. No ese es el papel. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas, ese es el papel de los sistemas de seguridad, de los distintos sistemas de seguridad que van desde los gobiernos locales hasta los gobiernos centrales. Yo escuché ya un argumento parecido y me parecía casi como instigación al delito. Uno no puede decir que si sale la industria, sale el Estado, porque el papel del Estado es proteger el territorio y eso es lo que tiene que ser reforzado. Por eso digo que estamos haciendo malas cosas, estamos confundiendo los roles. Creo que es muy importante nuestro panelista mencionaba las 3 décadas positivas en el Parque Yasuní. Yo le digo que son 5 décadas que son un desastre, y ese desastre tiene que ver con la escuela originaria de la empresa Chevron Texaco y cómo se decidieron los tipos de operación. Y creo que si uno quiere experimentar buenas prácticas, hágalo, pero no en el lugar más biodiverso del planeta, no en un parque nacional, no en un territorio de pueblos indígenas, porque si uno realmente quiere preocuparse por estas cosas, no lo hace en una zona que además, en donde la operación por sentido común resulta ilegal, porque las áreas de conservación sirven para conservar. Gracias, Esperanza. Enseguida vendrán las preguntas que le anuncié de María Clara, y por lo tanto corresponde ahora a tu rito final, María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, tal como lo mencionó nuestro director, las preguntas para nuestra invitada, que deberá responder en términos de sí o no, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director. Los prejuicios lucen mayores a los beneficios al parar la explotación petrolera en el Yasuní, pero para el resto de las zonas sensibles, la lección debe ser ni un paso más. Verá a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Mañana, 11 de la mañana, en Quito, el informe de la Comisión sobre el caso Gabela con la presentación del tercer producto a cargo del perito Roberto Mesa. Mañana es la presentación del informe. El programa va a ser el miércoles de noche en vivo, si no siempre hablo pendejadas, por Dios. Mañana el perito Gabela presenta su informe a las 11 en Quito. El miércoles en vivo está en este programa a las 22 horas, también en Quito, vamos a trasladarnos allá. ¿Está bien? Perdón, es que el productor me jode en la oreja, pues. ¿Ya? María Clara, dale. Ahora vamos con las preguntas para nuestra invitada, Esperanza Martínez. Le recordamos que tienen que ser respondidas en términos de sí o no. La primera, hablemos de la posibilidad de que ustedes pierdan en la consulta. ¿Se movilizarían físicamente para impedir que continúe la explotación petrolera en el Yasuní, sí o no? Ay, no, es un poco difícil. No, solo uno, no. La segunda, ¿le parece justo que no prevalezca la opinión de quien viven en el Cantón Aguarico y más bien se impongan la opinión de quienes no viven de esa realidad, sí o no? No, pero bueno, es una premisa falsa. No, yo le dije que era pregunta trampa. Es una premisa falsa. Okay, dele. La tercera, ¿está Ecuador con estas medidas drásticas para proteger el medio ambiente siendo más papista que el Papa, como lo ha dicho nuestro director al inicio del programa? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cuarta, ¿el gobierno del presidente Lasso ha incumplido la promesa que hizo a ustedes respecto al Yasuní al opinar repetidamente a favor de que se mantenga la explotación petrolera? ¿Sí o no? La quinta y última, ¿usted favorecería eliminar ciertos subsidios o subir algunos impuestos para compensar la cantidad que deje de ingresar, digamos, por la explotación petrolera en el Yasuní, sí o no? Sí, dije cuáles. Gracias. Esperanza, gracias por concurrir. Espero que pueda estar de vuelta para el debate entre dos de cada lado. Para cerrar, yo comparto lo tortuoso que dijo que fue para Jorge Ortiz el tomar una posición en esto y lo tormentoso que resultó para mí, porque con mi hijo hicimos un documental en el 2004 justamente sobre los pueblos no contactados, defendiendo que no haya ninguna operación.
Pero hubo luego un farsante que quiso defender lo mismo y terminamos ya saben qué. Y luego, otro fraude que les hicieron a los Yasunidos que impulsaban esa posición. Y ese de los argumentos que ha presentado Esperanza Martínez a mí me parece el más novedoso, el más valioso y el más difícil políticamente en mi caso de decirle no. Ellos están queriendo corregir un doble fraude. El burlar la promesa inicial cambiando los mapas y el burlar las firmas que recogieron, 750,000, 850,000, al cabo de 10 años reparando ese daño. Pero si todos los fraudes se resolvieran restituyendo la condición original, tendríamos entonces que quitar ciertos cuadros de presidentes de la República en Carondelet, por lo menos, o restituir ciertos presidentes al gobierno cuando fueron perjudicados por fraude. ¿Qué significa esto? Que lo más importante debe ser corregir a futuro y a la vez lo más dudoso y lo más engañoso. Por eso, tan difícil estar por el que no se paralice la explotación petrolera, pero por el que sí se aprenda esta elección definitiva y sobre todo se emule la lucha de estos ambientalistas que con persistencia, con inteligencia y con honestidad le han dado una lección al Ecuador de lo que se puede hacer y se puede cambiar cuando se creen los principios y se lucha por ellos. Ojalá esa iniciativa la siguiéramos otros en otros ámbitos para quejarnos menos y construir mejor. María Clara. El día de mañana, en vivo, a las 22 horas, tendremos al ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. El día miércoles estará con nosotros el perito del caso Gabela, Roberto Mesa. Y el día jueves, Ana Belén Cordero, la nueva secretaria anticorrupción. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen muy buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de